Ahí empezó a grabar. Eh, ¿Quiénes pudieron leer el texto? Levanten la mano si quieren. Bueno, Buenas noches. Catalina, buenas noches. A ver, así levantaron, sí hay quienes leyeron el texto. Mm, ¿El texto les dejó alguna pregunta o preguntas? Me gustaría escucharlas antes de ir a él. Pues, profe, pues como habla del movimiento de las masas y de cómo el proverbio famoso de que el que no conoce su historia está como esclavo a repetirla. Ajá. Entonces, en parte, mm, yo me preguntaba cómo, qué trabajo se tendría que hacer, sabiendo que es una costumbre, pues que es algo que ya es repetitivo, por ejemplo, lo que nos pasa también en nuestro país, Ujú, para uno sí, cambiar el chip, ¿cierto? Ya en una generación, de que ya somos varias generaciones adultas que votamos o que ya estamos dentro de esa democracia y que no hemos todavía como aprendido la lección, ajá, sí. donde ya hay una costumbre de hábitos, de costumbres. ¿Será posible? Muy buena pregunta. Yo me la hago también en el texto. ¿Cómo se hace? Mm, Enseguida miramos el final del texto, en donde se puede plantear una respuesta a esa pregunta, pero no es sencilla, ¿no? No es sencillo lo que se puede hacer, no es fácil. De pronto un poco lo que se está haciendo aquí con la JEP tiene que ver con esa respuesta. No olvidar, que la verdad salga a la luz, que haya perdón y que no haya olvido, y eso garantizaría en gran medida que no haya repetición. Es lo que se esperaría, ¿no? De todos modos, esto de la compulsión a la repetición es un asunto bastante fregado. Lo es para el sujeto neurótico que padece de esa compulsión a la repetición. Imagínate para un pueblo, para una sociedad. ¿M? Entonces ahí está la cosa, ahí está la complicación en la cosa, ¿no? Eh, Muy bien, Catalina. ¿Algo más? No, profe, gracias. Luis Alberto y Keila tienen algo para aportar. Sí, Profe, sí. ah, oh, dale, dale, Yo dale. también, profe, ahorita me regala Profe, la no. palabra. Con Listo, respecto, Sandra. con respecto a lo que decías de que uno hacer el perdón pero no el olvido, pues precisamente para evitar repetir la historia y aplica pues en Ajá, todo en general. Y es muy ajá, complejo la situación, profe, porque muchas veces eh, es coloquial ya y es muy común que tú escuches a la no perdona, si usted perdona y no olvida, entonces es como si no hubiera hecho nada, ¿cierto? ajá, Culturalmente también nos venden esa idea. Entonces hay un problema aún más grande porque, venga, no solo es combatir lo que hay que trabajar precisamente para que no se repita, sino también combatir con la ideología, con esas creencias con las que muchas personas y que hemos trabajado durante toda la vida diciendo, no, es que si perdona y no olvida, no hizo nada, no perdonó, ¿cierto? Porque uno escucha constantemente eso en las sí, familias, en el sí, trabajo, en la vida personal, entonces se vuelve aún más complejo, profe, poder entender y hacer como esa dinámica de hacer bien el trabajo y decir como que, bueno, es posible hacerlo, perdonarlo, pero lo ideal es no olvidarlo porque no queremos repetir lo que ya ha pasado y aplica claro, incluso desde la claro. política y desde la vida misma, pero también es quitar ese rol y esa creencia que tenemos de que
Si no olvidamos, no perdonamos. Correcto. En ese sentido, el psicoanálisis, el aporte que hace el psicoanálisis a toda esa ideología que permanentemente nos repiten por todas partes de perdón y olvido, el aporte que hace el psicoanálisis es perdón, pero no hay que olvidar. No hay que olvidar lo que sucedió, no hay que olvidar el pasado, no hay que descartarlo, porque justamente el olvidarlo, el descartarlo, el reprimirlo es lo que nos puede llevar nuevamente a A repetir. repetirlo. Claro, claro, eso es. Muy bien. Luis Alberto. Bueno, profe, buenas tardes y buenas Bueno, tardes a todos los compañeros. Em, yo creo que las zonas de confort hacen que las personas no quieran interiorizar en muchas ocasiones los cambios. Em, y pueden que tengan la información de decir esto es lo bueno y no volver a repetir las historias, puede ser políticas internas hasta pues las propias subjetivas, ¿cierto? Pero cuando la persona no quiere generar ese cambio, pues ahí no hay ninguna interiorización y por eso es que volvemos a repetir las historias. Creería pues desde mi punto de vista. Y desde el análisis del texto yo diría que eh, tomando esa interiorización y si no la queremos aceptar, pues hay una gran tendencia a repetir nuevamente la historia para que podamos nosotros como grabarla, como generar un cambio realmente en nosotros. Por eso también me posiciono desde esa zona de confort, profe. No sé si estoy bien guiado pues esa es como mi opinión. lo de la zona del confort, bueno, es una ideología que también circula por todos lados en esta contemporaneidad, casi que es un imperativo que se nos hace desde el discurso que hoy nos gobierna, ese discurso capitalista, ese discurso del mercado, ese discurso que nos invita a ser emprendedores. Uy, eso es una locura, que se exacerbó con la pandemia. O sea, había que ser emprendedor, había que salir de la zona de confort y eso no es mágico, no es fácil, no es, eh, es montarse en un bus que nos puede llevar a justamente a que se exacerbe la neurosis y la compulsión a la repetición precisamente. Entonces, el psicoanálisis es muy crítico de esas ideologías imperantes que circulan en esta contemporaneidad y que responden es al, a las ideologías de mercado y al discurso tan imperativo del discurso capitalista, valga la redundancia. Entonces, eh, solamente piensa cuántas personas se habrán sentido obligadas a salir de su zona de confort, en donde estaban bien, estaban cómodas y terminaron estrellándose. Es igual que los emprendimientos. Ser emprendedor no es una cosa fácil. Hay unos que son afortunados y salen adelante con su emprendimiento, pero ¿cuántos no han terminado en la ruina o fracasados con sus emprendimientos? Lo que pasa es que ese discurso no habla de los que fracasan, de los que salen mal, de esas aventuras, porque casi que es como aventurarse, tirarse al agua sin saber nadar. Pero el discurso no habla de los que fracasan. Por ahí escuchaba el otro día unas estadísticas de que de los emprendedores
que buscan hacer empresa, ser independientes, ser sus propios jefes, que esto se puso muy de moda con la pandemia y después de la pandemia, solo el 10% sale adelante y con mucha dificultad. Solo el 10%, o sea que de 100 personas que emprenden, solo 10 o tal vez menos logran salir adelante. Entonces no es una cosa eh, fácil salir de la zona de confort. Y además, ¿por qué salir de la zona de confort? El otro día mi jefe me decía, Hernando, tienes que salir de tu zona de confort. Y yo le decía, pero si ya le estoy haciendo segundo piso. ¿Mm? No, no, no. Esa ideología de salir de la zona de confort responde al discurso capitalista y de mercado que tanto impera hoy en día y que justamente ese discurso es el que produce el malestar que estamos padeciendo hoy. Las depresiones, los ataques de pánico, la ansiedad, un sinnúmero de síntomas que se padecen en el cuerpo. Y es por eso, por tener que responder a esos imperativos del discurso imperante. Eh, no sé qué piensas al respecto, compañero. ¿Qué te hiciste? Luis, no sé. No, por acá estoy. Eso. No, profe, sí, estoy muy de acuerdo. Lo que pasa es que me posiciono también pues en lo de las zonas de confort porque hay personas que utilizamos, pues como para no ser excluyente, utilizamos ya lo vivido, pero no queremos generar realmente cambios y hasta eso se vive en la parte social por simplemente, volvemos al punto de la zona de confort y no querer, bueno, utilizar esa información para también dominar todo el ambiente. Y eso también hasta la parte desde el psicoanálisis también es importante porque a la final queremos es que los demás personas estén solamente a nuestro favor y no generar esos cambios. Entonces, utilizamos esa información y no, bueno, me estoy yendo por otras aristas, pero en sí lo que quiero decir es que hay personas que tienden a repetir su propia historicidad o su propia historia porque saben que si la cambian, pues van a dejar de existir y entonces no van a salir de esas zonas de confort o no van a Mm, realizar realmente mm, cambios. Entonces, sí. es donde me voy perdiendo porque se me combina entre lo subjetivo, lo social y es más, hasta nuestras propias relaciones familiares, de amistades, o sea, de todo. Entonces, de esas aristas me voy es perdiendo en la repetición de la historia y de las zonas de confort. Ajá, sí, sí. Eh, habría que pensar más detenidamente esa combinación que haces entre la zona de confort y la compulsión a la repetición de la que habla Freud. Pero bueno, no, interesante tu idea. Sandra Viviana, ¿qué piensas? Hola, profe, buenas noches y Hola. compañeros. Qué pena no prender cámara, pero estoy en incapacidad. Estoy en un posoperatorio. Yo había enviado la Ujú, incapacidad a la profe, pero igual pues aquí trato de hacer algún aporte. Leí claro. el texto y me pareció supremamente interesante, además porque definitivamente lo veo muy relacionado con ese proceso de memoria histórica que vivimos en nuestro país, ¿cierto? De ese Ajá, post-conflicto sí. y bueno, toda esta situación que ya para nadie es un secreto. Mm, Entonces, hacía yo pues como un análisis, un resumen de esos aportes de Freud y Lacan con la frase pues del desconocimiento de la historia, ¿cierto? Entonces yo siento que sugieren ellos que estos eventos no resueltos y esos traumas históricos que no se abordan conscientemente, ajá, pueden en algún momento resurgir en patrones de comportamiento repetitivos, ¿cierto? Y sí. problemáticos, pues como en cualquier sociedad. Siento que la historia colectiva de un pueblo está totalmente arraigada en su inconsciente colectivo y pues en ese Mm, orden simbólico que nos habla pues Lacan. Y que la ignorancia de esa historia
puede llevar a esa repetición de conflictos y a esos problemas no resueltos. Ese sería pues como mi Ujú. análisis del texto. Sí, no, muy bien. Eso es. De eso se trata. ¿Alguien más quiere participar? Bueno, ya que están hablando tanto, les voy a compartir el documento. A ver si es por aquí. Sí, aquí está el olvido. Voy a aumentar el tamaño. Y bueno, empecemos por el final, ya que la primera pregunta que se hizo, ¿quién? ¿Quién me recuerda quién participó de primera? Bueno, entonces aquí está. Los resultados, que bueno, esta fue una investigación eh, muy teórica, claro, porque yo me fui a buscar el concepto de compulsión a la repetición en la teoría freudiana y en los textos de Lacan. Entonces, por eso eh, se, es una investigación que se resume o se reúne alrededor de estos dos autores. Entonces, miremos a ver qué subrayé por aquí con relación a, a lo elaborado y de qué manera se responde esa primera pregunta que se hizo y es cómo intervenimos entonces en los pueblos, en la psicología de los pueblos, para que estos no repitan su historia. Hay un dato importante de Freud, es que el fenómeno de la repetición, dice él, puede reencontrarse también en la vida de personas no neuróticas. Es decir, en todos nosotros hay una dimensión de compulsión a la repetición. Una repetición de la historia del sujeto caracterizada por el retorno una y otra vez de los mismos acontecimientos de su vida, acontecimientos desafortunados, desdichados o infelices a los que el sujeto está sometido irremediablemente. Eso con relación a la psicología individual. Vamos a ver cómo lo relaciono con la psicología social. A Freud solo le faltó agregar a su reflexión sobre la compulsión a la repetición su traslación a fenómenos de masa, donde la historia se repite. Repetición de la historia de un pueblo habla de un destino fatal y demoníaco para él mismo. Aquí en Colombia llevamos repitiendo una historia fatal y demoníaca desde, muchos se atreven a decir, desde hace 200 años cuando se inició la República. Son 200 y pico de años ya. Otros, hablando de la historia más cercana a nosotros, hablan de que llevamos 60 años en una guerra que no termina y pasan los gobiernos uno tras otro y esto no para. Es como si tuviésemos un destino fatal y demoníaco precisamente aquí en nuestro querido Platanal. Entonces, también teniendo en cuenta esta tesis de Freud que presenta en su texto de Psicología de las Masas y Análisis del Yo, la psicología individual es simultáneamente psicología social. Eh, Eso nos permite pensar que lo que un pueblo no puede recordar, eso que olvida o reprime, retorna bajo la forma de la compulsión a la repetición. Y cuando un pueblo no puede recordar es porque de verdad no quiere recordar. Es decir,
se podría pensar en una represión de la historia del pueblo. El pueblo no quiere saber nada de su historia, de esa historia que es traumática, que causa dolor, que causa pena, que causa malestar. El olvido de la historia por parte de los pueblos, que es lo que los condena a repetirla, tendría que ver con lo traumático, lo acabo de decir, es decir, con lo dolorosa, penosa, vergonzosa o displacentera que pudo haber sido esa historia. Así como la psicología individual es también social, el pueblo, la masa, se comportan a su vez como un individuo. Los pueblos entonces también reprimen su historia, sobre todo cuando ésta ha sido traumática. La olvidan, quedando esa historia desligada de toda elaboración. Es decir, deja de ser recordada y pensada por el pueblo, lo que lleva a repetirla. Esa es la gran tesis que encuentra Freud estudiando a sus neuróticos. Es decir, que el neurótico, cuando no elabora su historia, cuando la reprime, cuando no la liga a las palabras, a lo simbólico, cuando no hay elaboración de esa historia, ella tiende a repetirse, inconscientemente se repite. Y el sujeto vive esa repetición como un destino fatal y demoníaco. Esa es la gran queja de muchas personas con relación a muchos de sus síntomas. El síntoma del sujeto es una repetición, responde a esa lógica de la compulsión a la repetición. Entonces digo aquí, el comportamiento de todo un pueblo o país sería equivalente al comportamiento de un individuo. Es como la conclusión a la que llegué después de revisar los textos de Freud y de Lacan. ¿Qué es lo que haría traumática una historia colectiva? La compulsión a la repetición es pues un concepto teórico estructural que nos permite acceder no solamente a la comprensión de las conductas de fracaso de los sujetos y que les dan la sensación de ser los juguetes de un destino perverso, sino también a la repetición de la historia por parte de todo un pueblo o una masa. Entonces, hago una traslación de la psicología individual clínica a la psicología social. Eh, eh, la psicología de los pueblos. El pueblo, la masa, también busca la cancelación del pasado, de su historia, reprimiéndola, lo cual explicará la compulsión a repetirla. Cada vez más se piensan los fenómenos psicosociales así como se hace con los fenómenos individuales. Este es un aporte muy interesante de Velázquez, un psicoanalista de aquí de Medellín, hablando de los síntomas sociales, como el lugar de una verdad no dicha que escapa al sentido. ¿Cómo hace la masa, el pueblo, para olvidar su historia? La represión, un olvido colectivo que opera también en los pueblos, igual al que realiza el sujeto neurótico cancelando el pasado, su historia reprimiéndola. Entonces, parece ser que a nivel colectivo también se produce una represión de la historia que ha sido traumática para ese pueblo. Habría que plantear qué tipo de intervención se podría hacer a la masa, a los pueblos, para que dejen de repetir la historia que se olvida. Cómo tratar ese olvido que se presenta en los pueblos y que los lleva a repetir la historia. Es decir, cómo cancelar las represiones de un pueblo o una masa para que dejen de repetir su historia. La respuesta aquí también es la misma que para el individuo. El pueblo solo podrá recuperar su poder sobre el olvidado, sobre lo reprimido, en la medida en que aquel se dedica a recordarla, elaborarla, tramitar lo traumática que haya sido y la haga conocer a todos los individuos, es decir, la transmita a las siguientes generaciones para que éstas no la olviden. Un pueblo que recuerda su historia, que no la olvida, no la repite. Esa sería como la respuesta a la primera pregunta que nos hicimos. Es un poco
como lo dije ahorita, lo que está haciendo la Jurisdicción Especial para la Paz aquí en Colombia, y es sacar a la luz lo traumática que ha sido esta guerra aquí en Colombia. Todos sabemos que los gobiernos anteriores han tratado de silenciar todo lo sucedido en esa guerra, sobre todo los vínculos del Estado con los paramilitares. Eso sí que lo han querido callar. Sabemos que las masacres de los paramilitares triplican en esta última historia de 50 años, de 60 años de guerra, triplican las masacres de la guerrilla. Lo que pasa es que también los medios de comunicación ayudan muchísimo, pero muchísimo, eh, para hacer énfasis en, en las masacres que ha hecho la guerrilla, siempre los medios que están del lado del establecimiento eh, sacan lo peor de las noticias del lado de los grupos subversivos y callan en gran medida, silencian en gran medida, lo han estado haciendo durante los últimos 60 años, todo el establecimiento y los medios de comunicación, y sabemos muy bien por qué, porque estos pertenecen a la oligarquía que nos ha gobernado aquí en Colombia. Eh, Estos nunca le dieron el, el visaje, la espectacularidad de las noticias de los paramilitares, nunca. Entonces, por eso permanentemente escuchamos a la gente decir que aquí los malos son los subversivos y que los paramilitares, en cambio, han ayudado, han colaborado al Estado a ponerle freno al comunismo, a la guerrilla, pues toda esta cuestión tan absurda de la que se habla en estos discursos eh, en nuestra política, mm, eh, esa política que nos ha gobernado en los últimos años. Tenaz, porque los medios de comunicación son los que más han ayudado a callar, a silenciar esa historia tan traumática, tan horrible, tan horrorosa que hemos estado viviendo, con mucho más énfasis, con mucho más problemas de violación de los derechos humanos del lado de el establecimiento, los militares y los paramilitares. Los escucho. ¿Qué están pensando? Ayúdenme a pensar. Estoy un poco delirando aquí, ¿no? Bueno, Sí, profesor, Luis. Dale. eh, lo que usted me decía, pues hay una parte del texto que dice Colombia, Colombia sin memoria, si no estoy Ajá. mal, Sí. me lleva como a pensar sobre el displazo. El ser humano nos alejamos del dolor, ¿cierto? Porque no queremos pasar por esa etapa, porque simplemente nos queremos alejar de esas situaciones. Entonces yo creo que nosotros los colombianos y en nuestra propia cultura nos lleva a que no reconozcamos las situaciones dolorosas por las que hemos pasado, nos Ujú. alejemos de ellas y como lo había escrito en el chat, ensordecernos para decir esto nunca pasó. Y por eso es que hay una gran tendencia a repetir las mismas historias. Entonces, pues me lleva como a esa parte sobre el dolor. Ajá. Sí, sí. Pensando en eso, hay un pueblo, hay un pueblo que nos puede enseñar mucho sobre la importancia de reconocer lo traumático de su historia
para que no se vuelva a repetir. Y en su historia pasó una cosa horrible y hoy en día, todavía eso que sucedió se transmite, se cuenta, se recuerda, se elabora, eh, se rechazan ideas que apoyan lo sucedido y todo eso lo hace este pueblo para que no se vuelva a repetir eso tan espantoso que sucedió. ¿De qué de qué pueblo estoy hablando? ¿Quién adivinó? No, Armero, porque Armero, Armero es otra de las cosas que taparon. Armero lo tapó un derrumbe y enseguida tapó la oligarquía, la responsabilidad que tuvo el papá de Duque, eh, nuestro reciente pésimo presidente. Y solo ahora salieron a la luz algunas cosas relacionadas con la responsabilidad del papá de Duque, con lo sucedido en Armero, porque se alertó, hubo una alarma y él no hizo nada para eh, desocupar ese pueblo. No, estoy hablando de un pueblo en términos generales, estoy hablando de una nación, estoy hablando de un país que se ha dedicado a recordar, transmitir, no olvidar un suceso horroroso que padeció y rechaza toda idea que pueda venir a apoyar y a transmitir la ideología que llevó a ese pueblo a esa catástrofe. No han adivinado, ¿verdad? Mm. Donde jugaron con la cabeza de los policías. Eso es aquí en Colombia, ¿no? Mm, Sí, eso fue, Pero eh, Nariño no fue. no, eso fue en Arboleda, Arboleda Caldas, donde jugaba Ana Karina, ve, que es que Ana Karina, sí, Karina jugó con la cabeza de los policías. Eso fue una masacre acá en Colombia. sí, Y sí. sé que en, Sí, estamos en Colombia, pero piensen más allá de los límites de Colombia, en un pueblo que padeció una cosa pavorosa, horrible, y se ha dedicado a transmitirla, recordarla. Es la elaboración que hizo ese pueblo con relación a esa situación tan espantosa. Si no adivinan, me va a tocar decir cuál es ese pueblo que nos enseña cómo tramitar lo traumático para que no se repita. ¿Mm? No hay quien adivine. Bueno, me va a tocar decirles. la llamada a un amigo, profe. ¿Mm? Nos corchó, profe. Bueno, se los voy a decir ya mismo. Alemania y el Holocausto. El Holocausto de los nazis en Alemania. Ay, profe, una compañera lo escribió. Ah, sí, es que no sé por qué no estoy viendo aquí el chat. Ah, Tania. mm, Tania, contanos, ¿por qué pensaste en ello? Profe, hola, ¿cómo están? Hola. Profe, sí, precisamente por lo que dices del holocausto, de todo lo que pasó con los nazis, es una historia que se sigue contando, incluso hay Ajá, todavía muchos campos de concentración ajá, abiertos al público donde muestran, y es como un museo para exhibir a las personas toda esta sí, historia que se vivió y toda esta masacre. ujú, sí, muy bien. Sí, Tania adivinó, pero no estoy viendo aquí el chat, no sé por qué. Bueno. Sí, sí, y Alemania nos ha enseñado durante este medio siglo eh,
¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer con una historia tan horrorosa como lo sucedido allá? Entonces, claro, tienen los campos de concentración, la gente los visita, van a ver el horror que allí se cometió. Es una historia que no se olvida, que no se tapa, que no se cubre, que no se entierra, que no se reprime, sino que hay que transmitirla, contarla, elaborarla, saber lo que pasó allí, cómo se llegó a esa situación, qué contexto vivió Alemania en ese momento para llegar a tener como presidente de la nación a un asesino, con una ideología nazi que llevó a creer que su raza era superior a todas las demás y a eliminar a los judíos como fuera. Alemania nos ha enseñado sobre eso y esperemos que no se repita, porque es que en el mundo pasan unas cosas que uno dice, uy, en cualquier momento esto se puede repetir otra vez. Los movimientos neonazis en el mundo, inclusive dentro de la misma Alemania, se mueven, políticamente se mueven. Todavía hay esa amenaza por todos lados. Miren lo que pasó con Trump en Estados Unidos. Miren lo que pasó con lo que está pasando en Argentina con este señor Milei. ¿Mm? ¿Ya han visto los videos del que ganó las primarias? Uy, ese tipo es una cosa tenaz, brutal. ¿Mm? Eh, hay que seguirlo al pie justamente para detenerlo, claro. Bueno, aquí también en Colombia estuvimos a punto de elegir a un payaso como el que parece ser que van a elegir en Argentina, que fue el señor Rodolfo Hernández, por el que probablemente algunos de ustedes votaron. Ustedes se imaginan a ese señor de presidente mandando a las mujeres a la cocina, que es lo que está haciendo el tipo en Argentina, eh, No, mandando profe. a las mujeres a la cocina y probablemente mandando a eliminar a todo aquel que no piense como él. ¿Mm? Profe, pero es Entonces, que tenaz. yo me pongo a pensar, bueno, ¿es realmente el sentir de un pueblo? ¿Es algo que necesita ese pueblo o jodidamente todo el pueblo está enfermo? O sea, antes, ¿qué pasa realmente Ah, con las mm, enfermedades? ujú, claro. Es como si todo un pueblo se pudiese enfermar. ¿Mm? Bueno, aquí hemos tenido un pueblo muy enfermo. ¿Ah? Por Con, eso, pero profe, entonces ahí viene la pregunta, o sea, realmente entonces en esa aceptación, en esas costumbres que aceptan y hacen parte, entonces, ¿qué hacer con un pueblo tan enfermo? O sea, si es todo hoy en día, pues está entre comillas a la mano la información, el estudio, todo eso, entonces, ¿cómo llega una persona de esas sabiendo que va a generar una esclavitud, por decir, de las mujeres, en el sentido que usted lo está manifestando? ¿Cómo aceptar eso? Es cómo coayudar realmente a una comunidad tan enferma, viéndolo desde el punto de vista que lo estamos platicando. ¿Cómo ayudar? Bueno, lo primero que hay que decir es que nosotros los psicólogos estamos llamados a pensar esos fenómenos. Son fenómenos psicosociales, son síntomas sociales. Estamos llamados a pensarlos para proponer soluciones, claro, pero yo creo que también debemos tener los pies puestos sobre la tierra, nosotros los psicólogos, y es no pensarnos como salvadores, ¿no? Hay cosas que definitivamente no se pueden detener, no se pueden cambiar. Y casi que, bueno, lo escuchaba ahora a alguien criticando justamente al tipo de Argentina, y es que decía que
si eligen a esa persona, estoy buscando por aquí la conexión al WhatsApp para mostrarles el videito de ese señor. A ver, yo veo cómo hago aquí ya. Por aquí, enseguida se los muestro. Entonces, la gran crítica que hacía alguien sobre la posibilidad de que Argentina elija a este fascista, que es un fascista declarado, un político de extrema derecha, decía, si Argentina elige a ese tipo es porque el pueblo se lo merece. Bueno, es una manera de tramitar la cosa así, pero qué pesar, qué horror, ¿cómo hacemos? Además, ¿cómo hacemos en un mundo donde el idiota, el ignorante, eh, puede llegar a ser presidente de un país con una ideología extremista? ¿Ah? Eso es lo que vemos que está pasando en muchas partes del mundo. Pasó en Estados Unidos con Trump. ¿Mm? Iba a pasar aquí con el viejito este. ¿Ah? Puede pasar en Argentina con este señor. Voy a ver si eso. Ya voy a entrar aquí al WhatsApp y escuchamos al tipo hablar. A ver, a ver. ¿Por qué será que todo se pone lento cuando uno necesita lo urgente? A ver, aquí. Bueno, vamos a ver si inicia sesión. Sí, aquí está cargando los chats y les voy a compartir entonces mi WhatsApp. Eh, Ahí están cargando los chats. Bueno, si leen algo raro o extraño o indecoroso, háganse los locos. Bueno, a ver si cargan. Mm, Cargando. Bueno, Profe, una pregunta. y Es que el foro, o sea, dice que la actividad evaluativa tiene hasta ahora hasta las 8 de la noche. no, Entonces, yo lo abrí hasta el domingo a las 12 de la noche. a mí me sale en este momento en la plataforma que hasta ahora. Bueno, yo ahora reviso eso y lo amplío el horario para que lo puedan hacer este fin de semana, ¿listo? Ah, listo. Profe, entonces solamente anotamos las dos preguntas y ya. Sí, no más. Ah, bueno, No, profe. bueno, por aquí tengo una tertulia con la familia hablando de esas cosas. Entonces, por aquí yo les había enviado
el videíto de ese señor hablando. Milei, creo que es que se llama. Bueno, vamos a ver si carga. Mientras tanto, cuéntenme qué más han pensado sobre lo que hemos conversado. ¿Aprendieron algo nuevo con la lectura del texto? Profe, sí, esa lectura estuvo demasiado chévere, la verdad. Como que Mm, uno siempre está mirándolo desde el sujeto, el individuo, pero verlo social y colectivamente me pareció demasiado interesante. Profe, a claro. mí me reta mucho como mamá porque yo pienso que nosotros somos los que tenemos que empezar, digo yo, a la primera pregunta que hice, porque empezar como con ese cambio del chip con nuestros hijos, de que, Ajá. de que Claro. conozcan nuestra situación política, porque es que ahora los Ajá. chicos no saben nada. Los Ajá. chicos ahora no saben sino de las redes sociales y de bobadas, pues, porque la misma música ni siquiera está trayendo cultura. Entonces, yo pienso que debemos de empezar nosotros como profesionales en que nuestros hijos conozcan la realidad de las cosas y tengan como ese sentido de pertenencia, en no repetir la historia, porque son Mm, nuestros futuros chicos que van a votar y pues imagínense cómo ir a hacer después que no ujú, saben nada. ujú, claro. Sí, hay que crear en los hijos una conciencia política y hacerles saber que la participación en política es la única posibilidad que tenemos nosotros los ciudadanos de cambiar, de cambiar esto, ¿m? De cambiar, eh, eh, de cambiar la historia precisamente, de no volver a repetir. Aquí está, este es el tipo. Venga, pongamos el video. Milei es el apellido de este tipo. Miren cómo habla. Acaba de ganar las primarias en Argentina. Va ganando la posibilidad de ser el próximo presidente de Argentina. A ver, yo veo que se abrió ahí. Aquí está. Escúchenlo. Y con China, yo no haría negocios con China. Pero es el segundo socio comercial de la Argentina, palo a palo con Brasil. Si rompemos relaciones con China, sería una tragedia macroeconómica. No, es falso que sería una tragedia macroeconómica. Podríamos hacer transacciones con el lado civilizado de la vida. ¿Cuál es el lado civilizado de la vida? Occidente. O sea, yo, digamos, no hago transacciones con comunistas. Aunque sea la segunda superpotencia mundial. No me importa. Digamos, yo no negocio mi moral a cambio de dinero. Entonces miren cómo se presenta, como si su moral fuese la más pura. Bueno, aquí en Colombia hablamos de las personas de bien y sabemos quiénes son esas personas de bien, ¿sí? Que se presentan como los adalides de la moral, etcétera. Entonces, tenaz, tenaz esto. A ver, yo veo de dónde cierro esto aquí, ya casi. Y por aquí atrás hay otro video también de este señor, que es impresionante. A ver. Aquí está. Escúchenlo aquí. Además, el tipo es como una combinación entre Trump y Rodolfo, el que iba a ser nuestro presidente.
¿Ah? Esperemos que cargue. Aquí está. Lo pueden buscar en Al TikTok. zurdo de mierda no le podés dar ni un milímetro. ¿Puedes definir zurdo de mierda? Que no Todos los que, entiendo? digamos, los colectivistas, los que ponen, digamos, o sea, esa idea. A ver, ¿Por qué le pones de mierda, digamos? porque son una mierda. O sea, vos me estás... no, Pero que si pensás, pero si pensás distinto te van a aniquilar. Ese es el punto. Es decir, vos al zurdo no le podés dar un milímetro, porque le das un milímetro y lo toma para destrozarte. Es decir, usa, digamos, o sea, vos no podés negociar con el zurdo. No se negocia. No se negocia con esa mierda, no se negocia porque te van a llevar puesto. Y como estamos siendo tan mejores con eso, como los estamos aplastando en la batalla cultural, los estamos pasando de arriba por... Ese es el señor Milei. Profe, qué situación tan tesa. Moralmente, somos superiores estéticamente, somos mejores en todo. Y les duele, les duele. Entonces, como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado, poniendo torres de guita para hacernos mierda. Y aún así no pueden, no pueden. Tuvieron que bajar la nota, tuvieron que bajar la nota. ¿Me entendés? Que están perdiendo. Están desesperados, están perdiendo la batalla cultural, los zurdos de mierda. Por primera vez se ven acorralados los zurdos de mierda. Entonces, así se refiere este señor a las personas de izquierda. Y uno lo escucha hablar a él, probablemente el próximo presidente de Argentina, imagínense. Uno lo escucha hablar y dice, pero si aquí también hay un montón de personas que hablan así, que se expresan así. Los mismos que nos han llenado de miedo durante los últimos 50 años. Impresionante. Y se presenta como el defensor de la moral. Dice que es el ideal de estética, que él es un hombre estético y usa una peluca despelucada cada vez que se presenta y sale por televisión. En fin, este mundo está loco. Y si Argentina, eso ojo a lo que voy a decir, que tiene que ver con nuestro tema, del que hemos estado hablando, que un pueblo que olvida su historia tiende a repetirla. Y es que si Argentina elige a este tipo, va a repetir su historia. Si Argentina elige a este fascista, va a repetir su historia. ¿Por qué? ¿Quién me responde? ¿Mm? Tania, tú que adivinas tantas cosas en esta vida. No, profe, ni idea. Por un líder anterior, pero ni idea de cómo se llama. Profe, ¿me repite la De pregunta, mierda por no favor? le podés dar ni un milímetro. ¿Puedes definir zurdo de mierda? Que no Todos los que, entiendo? digamos, Esperen los que colectivistas, los que ponen, arranque digamos, o otra vez. sea, esa idea. A ver, ¿Por qué le pones de mierda, digamos? porque Ya. Bueno. Sí, qué vivió Argentina en su pasado? ¿Mm? Profe, si no estoy mal, pues no sé mucho, pero en Argentina hubo una presidenta no tan buena, desvalorizó incluso la moneda de allá y desde entonces viene como el país, como embajada, digámoslo así, desde el mandato de ella, no recuerdo muy bien el nombre, creo que Cristina, no sé bien. Ujú.
Profe, pero anteriormente Argentina vivió pues una dictadura, ¿cierto? Claro, Estaba de los claro, 70 al 80 y algo, donde sí, hubo pues no, una cantidad de cosas, crímenes ujú, atroces, sí, violaciones masivas a los derechos humanos, bueno, una cantidad de barbaridades impresionantes. correcto. Y no ha sido uno, han sido varios los golpes de Estado en Argentina. Eh, el último del que más, del que más conocemos, el que nos es más familiar, es el de Pinochet. O Pinochet es de Chile, a ver, tal vez estoy confundido. A ver, busquemos aquí en... eh, aquí me estoy fijando en Wikipedia. La dictadura cívico-militar autodenominada Proceso de Reorganización Nacional con la Operación Cóndor, eh, que fue cuando tumbaron a Perón, ¿m? Con un bombardeo de la Plaza Mayor. En 1966 se instaló la primera dictadura militar en Argentina y en 1973 y 74 otra, que es cuando tumbaron a Juan Domingo Perón. Y en el 76 también. Y bueno, Argentina ha sido uno de esos países latinoamericanos en donde esta historia de la toma a la fuerza del Estado eh, se ha repetido, se han repetido las dictaduras. Y bueno, si este tipo gana, ahí viene otra más. Entonces es como si el pueblo no, pues es como si el pueblo olvidara, precisamente, olvidara su pasado. Y, y entonces repite la historia. Eh, Iba a decir algo más que se me pasó por la cabeza en este momento. Bueno, si lo recuerdo se los digo con relación a... Ah, sí, ya me acordé. Y pasa algo sorprendente. Lo hemos visto en España, lo hemos visto también en Alemania y lo vemos ahora en Argentina. Que hay gente que extraña a sus dictadores. Hay gente que quiere que regresen las dictaduras, porque piensan que con ellas entonces va a haber orden, va a haber moral, va a haber estética, la sociedad se va a organizar, no van a haber delincuentes. Ah, bueno, miren lo que pasa con Bukele en Nicaragua. ¿Mm? Entonces, tremendo, tremendo todo esto. Luis Alberto, Profe, yo lo pensé desde el merecimiento, de sentirse merecedor, como uno, mi libertad debo sentirla y merecerla porque la luché, porque hubo una trascendencia del dolor y fue merecedor esa libertad. ¿Será que las sociedades buscan, como lo que usted está mencionando, volver a pasar por una dictadura, por un dolor,
para sentirse merecedores de, 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 de una, de una buena situación, un buen estado o unos buenos políticos. Sería desde ese merecimiento el poder repetir la historicidad, volver a repetirlas, olvidar y querer volver a repetir la historia. Y cuando hablas de merecimiento, ¿a qué te refieres exactamente? Sí, por eso ponía el ejemplo de la libertad. Entonces, pasamos por muchas guerras para poder reconocer nuestras libertades, nuestros derechos sociales, ¿cierto? Entonces, ¿cómo, cómo se me reconocieron? Pues a través de esas luchas. Y como queremos, como olvidamos esta parte, pues no me siento merecedor y quiero volver a pasar por todo ese dolor para sentirme de que soy merecedor de derechos. ¿Me hago entender? Que soy merecedor de derechos. Mm, ¿Y eso qué tendría que ver con la repetición? Pues que el olvido, quiero olvidar por todo lo que pasé para volverlo a recordar. Entonces, por eso vuelvo a repetir la historia. Ajá. Por eso la olvido y la quiero volver a repetir. Es como lo que usted decía ahorita. Los argentinos extrañan de alguna manera sus dictaduras, Ajá, sí. olvidaron el Sí. dolor de la dictadura y quieren Que eso, que volverlo a repetir sí. para sentirse merecedores de sus libertades y de sus derechos. Pero ¿cuáles libertades y cuáles derechos? Se terminan en un estado de dictadura. ¿Ah? Porque son adictos al dolor. Entonces, sí, es esa, o sea, es como las relaciones. Es el ejemplo más simple. ¿Por qué volvemos a las personas que nos gritan, que nos maltratan? Porque somos adictos al dolor Como y masoquismo. exacto, como ese masoquismo. Ujú, sí, Es- sí. Yo llevo a estas sociedades a que quieren olvidar para volverse a sentir que son personas que tienen derechos y que deben ser reconocidos, pero a través de ese dolor. Pues es como lo que se me viene en ese momento a través de lo que usted nos pues, está explicando. Lo veo Sí. y, de esa manera. No, no sé si está de acuerdo. No, suena muy, muy acorde, muy interesante lo que estás diciendo, porque además estás introduciendo ese aspecto que se observa tanto en la clínica como, y lo estás trasladando a los pueblos, creo que lo haces bien, de pensar en el masoquismo, así como hay sujetos que se quejan de su masoquismo, justamente de su compulsión a la repetición, es decir, ¿por qué siempre me meto con personas que me hacen daño? ¿Sí? Cuando alguien se queja de su vida amorosa, siempre me meto con personas que me terminan haciendo daño, que me maltratan. O la mujer que no se separa o regresa nuevamente a su marido maltratador. Entonces, claro, uno piensa, hay un asunto ahí masoquista, ¿no? Como que le gusta el dolor, le gusta el maltrato, le gusta eh, sufrir, le gusta el sufrimiento. Y Lacan elaboró un concepto justamente para pensar esas situaciones en las que el sujeto no se desprende de su malestar y de su dolor, que es el concepto de goce. Y el goce, que como concepto, digámoslo así, Freud lo encuentra leyendo a Freud, tiene que ver con esa extraña satisfacción que el ser humano encuentra en su malestar, en su sufrimiento. Es decir, que cuando sufrimos, cuando experimentamos algún dolor psíquico, cuando padecemos de un síntoma, en ese síntoma encontramos una extraña satisfacción. Es decir, estamos satisfaciendo algo. Algo que se Profe, relaciona justamente con las pulsiones sexuales. Dime. profe, yo lo veo
también muy asociado a la ignorancia, ¿cierto? La Uy, ignorancia de los sí, 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 pueblos, sí, 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 al no leer, al no sí, ajá, entender, al no asimilar muchas sí, cosas. Y mm. quiero pues como traerlo aquí a colación y ahí pues con el perdón de los compañeros y de usted porque no sé qué ideología política tenga, con nuestro presidente el innombrable, ¿cierto? Entonces uno empieza a ver cómo, ¿Sabes que hay un montón de periodistas que extrañan a Uribe, es que que es extrañan a Uribe en el poder? Es, total, es increíble, no, lo no, es que yo extrañan. tengo diálogos con muchas Lo, personas, lo casos en las quisieran elecciones volver a pasadas. ver en la presidencia. ¿Ah? Total, y es el presidente, o sea, aún Es se lo refieren mismo a él y que escriben. pasa en Argentina en este momento. Videla Sí, fue el último dictador, fue Videla. En Chile fue Pinochet. Y sí. hay personas extrañando a Pinochet, así como en España se extraña a, se me escapa el nombre, Ay, sí, busquemos. sí, sí. Ya sé a quién, pero a mí también se Sí, me escapa y hace poquito vi entonces una te película de él. escuchamos, te escuchamos. Entonces, profe, uno analiza eso y a mí me parece muy, muy, muy curioso porque es idealizar, ¿cierto? Es un Dios, es la Mm, única persona que puede tomar el control de esta tierra porque cuando él estaba no existía la ajá, guerrilla, ajá, porque, o sea, una cantidad de cosas y no escuchan los testimonios de las víctimas, la cantidad de cosas tan atroces y aún así es un Dios. Entonces, yo siento que son pueblos ignorantes, que no leen, que no tienen cultura, que no van más allá de las narices. Entonces, nuestro presidente actual es un guerrillero, total, y se olvidan cuál es el ajá, concepto de sí. las guerrillas y el Y como es de movimiento. izquierda, sí, Ah, total, dar más miren papaya, cómo Milei trata a las personas de izquierda. ¿Ah? Son una mierda. total. Entonces, es una controversia muy, muy, muy tenaz, pero siento que es base de no tener cultura, de una ignorancia inmersa en las que están sumergidos estos pueblos latinoamericanos. Claro. Y sí, y sí, pasa aquí también. Extrañamos al innombrable, ¿no? Lo extrañamos. Ustedes, por ejemplo, ustedes sabían que en Chile el número de desapariciones en Chile, por aquí lo estoy buscando, es un número muy inferior con relación al número de masacres, muertos y desaparecidos aquí en Colombia. Vamos a ver si encuentro el datico acá. Profe, Eh, ya sé quién es el de España, Francisco Franco. Franco, claro, claro. Y hay toda una... ah, hay muchas personas extrañando todavía a Franco. ¿Mm? Me imagino que aquí todavía existirán, no sé hasta cuándo, muchas personas extrañando al innombrable. Ujú. Eso es lo que va a pasar. Estoy buscando aquí muertos, dictadura de Chile con Pinochet versus Colombia. Bueno, muy bien. ¿Alguien más tiene para decir algo? Profe, yo iba a decir algo y es pues como que se me ocurre que siempre detrás de ese olvido y esa compulsión pues que tenemos por repetir hay una ganancia. Entonces he estado pensando mucho como cuál es esa ganancia que se tiene desde lo colectivo. Ajá, buena pregunta. ¿Cuál podría ser la ganancia ahí? ¿Mm? Y profe, yo creo Miren, que En Colombia, desaparecidos, solo desaparecidos. En, en Colombia, 60.630 desaparecidos. En Chile, 10.000.
Y en Uruguay, donde también hubo dictadura, 3.500. Miren qué diferencia. Es más, se los voy a compartir para que vean que no estoy inventando. No estoy inventando. Aquí está, vean. Colombia tiene más desaparecidos que las dictaduras de Argentina, Chile y Uruguay juntas. Es decir, lo que ha pasado en Colombia no ha pasado en ninguna parte del mundo. Y están hablando de desaparecidos. Y si hablamos de desplazados, es el país donde más desplazados ha habido en todo el mundo. Ni siquiera en las guerras, en las grandes guerras en el mundo ha habido tantos desplazados como los que ha habido aquí. Imagínense eso. Las cosas que han pasado en Colombia solo han pasado en este platanal. ¿Ah? Impresionante, ¿verdad? 60.630 desaparecidos. Muchos más que los de las dictaduras de Argentina, Chile y Uruguay juntas. Imagínense eso. ¿Ah? Es tenaz lo que ha pasado aquí en Colombia es una cosa brutal. Brutal. Aquí se están solo hablando de desaparecidos. Y siempre que se piense en alguna otra variable, por ejemplo, masacres, y qué me dicen de los falsos positivos, ¿ah? Que eso es una locura, que 6.402. Las ONGs piensan que pueden llegar a ser más de 10.000 los jóvenes a los que hicieron pasar por falsos positivos. Es que es más, lo que ha pasado en los últimos 4 por 8, 32, en los últimos, más los 4 de Duque, son 36. Lo que ha pasado en los últimos 36 años en Colombia es lo más parecido a una dictadura, en donde las cifras de desaparecidos, desplazados y falsos positivos supera a cualquier otra cifra de cualquier otro país en el mundo. Tenaz, tenaz. ¿Ah? Y sí, ¿qué será eso que ganamos al repetir la historia? Que es un poco como la pregunta que acaba de hacer, ¿quién? Yo, profe María Camila. Profe, María. pero realmente sí hay una ganancia, o sea, realmente sí puede haber ganancia después de ver esas cifras y después de ver, o sea, como qué ganancia vamos a tener nosotros como pueblo. Sí me hago entender, profe, o sea, es que Ajá, ajá, obviamente los altos mandos y todo eso, y todos los que manejan ese monopolio, obviamente ellos tienen su ganancia, ¿cierto? O si no, no claro. pasaría, ellos sí se benefician. La ganancia de ellos es seguir Eso, con el establecimiento, sí, seguir en su zona de confort donde obtienen un montón de beneficios, sobre todo económicos. Miren lo que se ha robado aquí en este país. exacto, profe. Entonces, listo, sabemos que ese monopolio tiene una ganancia, pero por ejemplo, nosotros como pueblo, ¿qué ganancia estamos obteniendo al no tener memoria? O sea, que se ha repetido hace tantos años la historia y seguimos y seguíamos como en esa misma línea. ¿Qué Sí. ganancia se puede obtener ahí, profe? O sea, para nosotros como pueblo, no, yo no le veo, o sea, yo no le veo como la ganancia. Era en una, o estábamos, era una guerra eterna, o sea, más muertes, más Sí, sí. desaparecidos, pues no, como algo sin fin. Mira que tú lo decías, por ejemplo, ahorita al inicio con lo de la JEP, eso que por fin están saliendo a la luz tantas cosas, y Ajá. que sin embargo, profe, porque es que uno lo escucha todavía en la calle y sin embargo todavía uno escucha como que eso no es así, eso es mentira, eso es falso, Ajá, eso es sí, invento sí. de Petro, eso es invento de no sé quién, Es eso lo que llamamos la posverdad, que es Ujú. decir mentiras, repetir esas mentiras para que la gente las crea. Ujú. Profe, y literal, gran parte de la población todavía continúa sin memoria porque todavía se la siguen creyendo todas. Sí,
y sí, todavía pelean por esas cosas y sí, uno a veces se cuestiona, profe, por ejemplo, en mi casa, desde lo personal, en mi casa nosotros no vemos las noticias de canales nacionales y nada, mm, precisamente porque desde mi perspectiva y la de mi familia, son medios que nos siguen repitiendo la misma historia que nos han ajá, repetido toda la vida y sí, quieren vendernos esa falta de memoria, de ese recuerdo de lo que hemos vivido para seguir ignorantes, para seguir como sí, en ese mundo de ignorancia de sí, lo que sí, realmente está pasando, de lo que realmente ha pasado hace tantos años. sí, correcto. Profe, pero es que yo Sí, pienso, pues, en términos de ganancia, pues viéndolo desde el psicoanálisis, que esa ganancia no siempre se tiene que ver como algo positivo. Pues si lo veo como desde el psicoanálisis, la ganancia puede estar en el goce que da esa búsqueda ajá, constante del sí, displacer. sí, sí, Entonces, esa búsqueda constante del displacer, que finalmente es el placer en el displacer, ah, es la ganancia que tenemos. sí, lo que Pues hablábamos lo he ahorita pensado, creo que es. lo que hablamos ahorita del masoquismo. Los pueblos son masoquistas como son los individuos. Qué vaina, ¿no? Bueno, sí, no, muy bien. Bueno, ¿alguien tiene algo más para decir para ir cerrando nuestro encuentro? Profe, no, que por favor ahorita nos ayude revisando lo de el tiempo Sí. porque sí aparece solamente hasta ahorita, creo que hasta las 8. Hasta las Ah, 8 sí, yo también acabé de validar, profe, y efectivamente, como dice María Camila, aparece hasta hoy a las 8 de la noche. no, yo lo amplío entonces enseguida. Bueno, muchachos. eh, Me agradó mucho esta conversación con ustedes. Me gustaron mucho sus preguntas, las que los tuvieron. Qué bueno que habiendo leído el texto hayan aprendido eh, algo nuevo, o por lo menos algo que nos deja preguntas con relación a qué hacer con la psicología de los pueblos y qué hacer con los pueblos que repiten su historia, la olvidan y la repiten. ¿Mm? Eh, lo estamos viendo en Argentina, lo vimos en otros países, en fin. Aquí no hemos hecho sino repetir la historia, ¿no? Permanentemente. Entonces, y algo muy importante, que es que para comprender todo esto de la psicología de los pueblos, tenemos que enterarnos de lo que sucede en un pueblo, es decir, de su política, ¿sí? De su organización. Eh, Nos tenemos que hacer responsables como seres políticos de un montón de cosas, desde nuestro voto hasta nuestra ideología, como defensores de los derechos humanos. Las personas que trabajan en ciencias sociales y humanas somos defensores de los derechos humanos, somos defensores de la democracia, eso no lo podemos perder de vista. Yo conozco psicólogos que son uribistas y hablan de acabar con los comunistas, con los que piensan diferente, con los guerrillos. Y yo digo, pero ¿y esta persona qué? ¿Ah? No hace parte pues de las ciencias sociales humanas. Y casi que, bueno, esto lo decía un amigo y creo que él tiene razón. Él decía, un filósofo amigo mío decía, si ustedes si usted es un profesional que pertenece a las ciencias sociales humanas, usted es de izquierda necesariamente, porque las personas de izquierda son las personas que piensan en el otro, piensan en los derechos, piensan en el pueblo, piensan en los diferentes, en los nadies, como dice nuestra vicepresidenta. Y sí, tenemos que pensar en ellos, en todos en los derechos de las personas y que el mundo llegue a ser más justo, más equitativo, más, un mundo que valga para todos por igual, a nivel de la justicia, a nivel, bueno, a nivel de todo lo que se pone en juego en un Estado
y todo lo que se pone en juego a nivel de la política. Entonces, sí, me encantó el encuentro de hoy, qué bueno. Espero que hayan aprendido alguna cosita. Muchas gracias por acompañarme y bueno, que tengan una feliz noche, que les vaya muy bien. Profe, Profe, a a usted usted. muchas gracias. Profe, muchas Muy gracias. chévere esta clase, genial, genial, genial. Qué bueno que te gustó, Keila. Gracias, profe, verdad que De eso se excelente. Yo trata. tuve la oportunidad de ver psicoanálisis con usted y quedé encantada, entonces sabía que íbamos Ay, gracias. iba a la fija con esta clase. Gracias, gracias. Profe, y Oye, gracias por gracias, compartir el gracias por texto. tus aportes. ¿Qué? Gracias Profe, por una compartirnos el pregunta. texto, muy, muy bacano. Está colgado en el aula. Sí, profe, que te estoy diciendo que muchas gracias por haberlo compartido, que Ah, ya, muy, sí, muy, muy listo. chévere el texto. Claro, claro, con mucho gusto. Bueno, niños, que estén muy Profe, bien. una pregunta. Al inicio de Sí. la clase llamó a Listo. ¿Alista no? No, bueno, gracias. Bueno. Chao, que estén bien. Igualmente, Hasta profe, luego, profe. feliz noche. Hasta luego, Buenas profe. noches. Muchísimas gracias. Hasta luego, gracias. Chao, chao.